coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. A ambos les agradezco que estén con nosotros y les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico este intercambio de ideas y puntos de vista sobre, en este caso, pues esto que se dio esta semana alrededor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, ya pasó la elección y ahorita me gustaría tener la opinión de cómo lo vieron, cómo vieron esta sesión del Senado, pero ¿qué sigue? Ya está, ya se eligió, ya están los votos. ¿Qué se puede esperar en los próximos 5 años teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado? Y me gustaría empezar contigo, Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como dijiste, creo que hay que pensar en la agenda pendiente, que de hecho son las preocupaciones a partir de eso, ¿no? La percepción real y concreta de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy está politizada bajo la institucionalidad de la Cuarta Transformación, pues hace pensar si las críticas posibles a la violación de los derechos humanos en las que estuviera involucrada la política se tomarían en cuenta, ¿no? Entonces, creo que viene una agenda, justamente pues en el futuro es una agenda pendiente de derechos humanos. Hay muchísimos casos en todo el país de situaciones irresueltas para mucha gente, ¿no? Para periodistas, para activistas. En realidad vivimos un sistema complejo y peligroso en estos términos. Entonces, creo que vendrá la necesidad de establecer mesas de diálogo, ¿no? De los mecanismos pues de derechos humanos que han sido también más críticos de este proceso de elección, ¿no? Claro. Sobre este tema, ¿cómo observas esto, Juan Martín? Bueno, creo que ya lo vimos los primeros 5 años, fue el deterioro de la institución. Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo público autónomo, es decir, tiene por mandato constitucional que tener un carácter de distancia con el Poder Ejecutivo para poder hacer observaciones y fortalecer las funciones esenciales del Estado. Al reducirse la autonomía, o al eliminarse, como fue el caso con la señora Rosario, pues entonces se pierde esa tarea central. Pero además de que no cumple con esta función de fortalecer acciones de Estado, esto está en función de las víctimas, como ha comentado mi compañera. Quienes pierden, han perdido y seguirán perdiendo son principalmente las víctimas, que no encuentran en una institución de 1,000 millones de pesos soporte para poder contener todas las graves violaciones a derechos humanos que tiene el país. Creo que hay que recordar que el origen de la señora Rosario en la Comisión Nacional también fue irregular. Fue pues toda una operación, digamos, del partido en aquel tiempo con ya fuerza política y recién ganado la presidencia, y lo vimos ahora en coherencia con prácticamente toda la digamos, estos cambios de reformas constitucionales en 24 horas, que nos da cuenta de que no hay, digamos, ningún sentido de debatir, pensar, discutir, sino solamente disciplina partidista. Uf. La señora Rosario, en su propia audiencia o presentación ante el Senado, considerando que fue la última evaluada, la peor evaluada, ella misma iba con esa confianza, ya con esa tranquilidad y el cinismo, donde no importaba lo que dijera, tenía pues garantizado esta reelección. Y fue muy lamentable que jugaran con las víctimas, con las organizaciones, nos invitaran a parlamentos abiertos, se hicieran criterios de evaluación que están establecidos además por ley, y al final se violentara todo. Entonces, lo que vimos aquí lo vamos a ver 5 años más y el deterioro será peor todavía. Me quedo con deterioro, decepcionante. Bueno, hace un momento comentaba la palabra decepcionante y agendas pendientes. Ahorita que me quedé con ese concepto de agendas pendientes y empecé a tratar de ubicar casos, ¿no? Veía hace poco un documental sobre la historia de 4 periodistas hablando sobre el estado de silencio y la agresión a estos periodistas que se tuvieron que desplazar, ¿no? Pero yo me voy además a lo que se viene, se viene una crisis migratoria con la llegada de Trump, entonces
esa agenda nos va a estallar sobre todo pues aquí en la cara con todo esto que tenemos. Ahora, centrándonos en la sesión, que me parece que también ahí es una muestra clara de que las cosas pues no están muy bien al interior del gobierno federal, y yo creo que sí hay ciertos rompimientos desde sus perspectivas. ¿Cómo observaron la sesión? Que realmente pues es indignante, y pueden tener vergonzante, iba a decir, puede tener muchos términos, pero desde tu perspectiva, Marcela, ¿cómo ves esto que vimos, que ya lo vimos en otras sesiones, pero esta vez en el Senado de la República sí realmente marcaron un antes y un después, Marcela? Es que cómo entrar, creo que es un debate complejo. Yo pensaría, o sea, para mí es importante decir esto, que parece que la posición se radicaliza en términos entre quien defiende a la cuarta transformación y con ello la sensación de defender esta participación de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos al sentir que se defiende la 4T. O sea, creo que lo que se pierde, y por otro lado, ¿no? La oposición efectivamente, creo que también falsamente usando el discurso de los derechos humanos, o sea, también se vuelve un instrumento de pugna política de la oposición diciendo que si queda esta mujer elegida por la cuarta transformación, pues se seguirán los derechos humanos. O sea, el conflicto grave es que sea una bandera de cambio en términos políticos de lo que está pasando en el país. Por eso creo que hablar de autonomía en el sentido de los derechos es fundamental. O sea, se entiende, ¿no?, esta tensión política que cree que los derechos humanos tendrían que ser parte de esta cuarta transformación, ¿no? Teniendo un Estado que no viola los derechos humanos como otros, teniendo un proceso político distinto, ¿no? Y por otro lado, una oposición que está marcando que este gobierno viola los derechos también. Entonces, decir que, lo han dicho los dos especialistas anteriores, el término de autonomía tendría que ver con que esta institución sea capaz, independientemente del momento político que se viva, de reconocer de manera objetiva quiénes y por qué violan los derechos humanos y reconocer a las víctimas, incluso siendo víctimas en un caso determinado del Estado. Ese es el conflicto, ¿no? ¿Quién va a gozar de la comisión como un instrumento político de compraventa de legitimidad social? Esa es la gravedad, ¿no? Hacer bandera de cambio, algo de lo que depende la vida de muchas y muchos, de los periodistas en circunstancias de violencia, Claro. en muchos términos a nivel nacional, de la violencia efectivamente que viven los migrantes. O sea, hay un buen paquete de cosas que tendría que hacer la comisión y que en este marco de pugnas, es decir, también democráticas y legítimas de los partidos que ocurren en el Senado, ¿qué pasa cuando la discusión es en torno a una institución que tendría que ser más o menos, ¿no? O decir, realmente, mejor dicho, independiente de esta pugna, ¿no? Incluso de la situación política que vive el país. Claro. O sea, creo que al final también Bien. ver esto en el Senado es una expresión de las tensiones. Juan Martín. Sí, me sumo a la reflexión que hace mi colega. Creo que cuando hablamos de una crisis institucional de derechos humanos, la sesión del Senado nos muestra a qué nos referimos. No tenemos un poder legislativo autónomo o que respete su propia autonomía. No tenemos a un ejecutivo que respete la autonomía del poder legislativo. Hay fuerzas exteriores que deciden. En los pasillos del Senado se habló de la presencia del ejército, ¿no? Incluso se hicieron alusiones al rancho en Tabasco. Más allá de estas especulaciones, el solo hecho que existan es precisamente porque las funciones esenciales del poder legislativo, en este caso el Senado, y de la protección a la función esencial de un organismo público autónomo como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se está dando. Entonces, hablamos de crisis institucional de derechos humanos, sí, por los desaparecidas, personas desaparecidas, por los asesinatos, por las ejecuciones extrajudiciales, pero hablamos también de estas formas tan grotescas, tan bochornosas, lo decías tú, de cómo se están tomando decisiones que no es un puesto, no es un cargo X,
Estamos hablando de una función central que además México está obligado a cumplir con estándares internacionales, los llamados principios de París, que tienen un sentido básico de autonomía, de que estas instancias se deben a las víctimas y tienen que tener, como planteó también mi compañera, toda la evidencia y la objetividad para plantear las recomendaciones. Recordemos que no son vinculantes como instituciones no jurisdiccionales, pero siempre cuando se asume que estas recomendaciones van a favor de las víctimas, tienden a mejorar las políticas, los programas y las funciones que tienen las instituciones. Entonces, creo que lo que vimos ahí nos habla del profundo deterioro que tiene el Estado mexicano, que no es nuevo, tampoco es que estemos pensando que no haber elegido a Rosario fuera algo diferente, porque lo que vimos es que las otras dos candidatas también representaban cuotas del partido mayoritario. La segunda mejor evaluada, que al parecer no venía vinculada con ninguna cuota del partido oficial, cínicamente fue expulsada sin ningún tipo de explicación. Entonces, era claro que al final era una pugna entre el partido oficial, corrientes y demás, pero lo que ya sabemos es que se disciplinan. Cuando hablamos muchas veces de redes de macrocriminalidad, nos referimos a los empresarios corruptos, a los operadores criminales, con el nombre que le quieran poner, Chapo, Mayo, lo que quieran, pero también hablamos de funcionarios y funcionarias corruptas, políticos que cumplen un rol disciplinario para cualquier cosa, votar a favor, votar en contra o voltear la mirada frente a actos de corrupción. No hay ninguna diferencia. Bien. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa. Pones un tema que se me hace interesante, que pues, podría ser, digo, independientemente de la explicación, quizás nunca la sabremos, la mano del expresidente López Obrador o el ejército mexicano. Cualquiera de las dos explicaciones que pudieran dar quién fue el que dio la orden de que tiene que ser Rosario Piedra son igualmente de preocupantes. Y me gustaría regresar con esos dos temas. El ejército, el gran beneficiado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta pasada administración de Rosario Piedra. Voy a ir a la pausa y regresamos precisamente con esto. Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí. Bueno, pues estamos escuchando ahí a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ella no se mete en el tema, no discute, pero de que algo pasó, algo sucedió durante la sesión. Comentabas hace un momento, Juan Martín, cualquiera de las dos manos que se hayan metido, la del expresidente o la del ejército, pues son igual de preocupantes. Y para ir cerrando este espacio, Marcela, ¿tú cómo observas que como bien decimos, una comisión que se ha instrumentalizado para intereses políticos? Pero además lo que representaría que un expresidente esté metido o inclusive el ejército. Marcela. También hay que decir, yo no tendría, y no hay pruebas, o sea, ahora también se dice todo el tiempo que el presidente está gobernando y que y esto sería parte de eso. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, ¿no? A mí me parece que sí tenemos una presidenta independiente que comparte mucho de lo que piensa con el expresidente. Ahora, yo no hablaría de una presencia del presidente, pero sí de una coincidencia política con este proyecto que ha tenido Rosario de Piedra Rosario Ibarra, perdón, en este proyecto de la comisión. La crítica creo que no iría en ese sentido, sino volvería ahí a la agenda de qué le queda por trabajar a una comisión, o sea, por qué la capacidad, la eficiencia, la organización de lo que ha sido la comisión en los últimos años no vuelve a centrar el tema de los derechos hacia hacer una agenda verdaderamente comprometida, como dijimos, con la resolución. Entonces yo no colocaría el tema tampoco en el ejército, porque digamos creo que habría que profundizarlo. También creo que debe haber una comisión que dialogue con el Estado. O sea, si bien tiene que ser una comisión independiente y autónoma, me parece que tiene que estar en constante diálogo con las instituciones justamente como el ejército, ¿no? O sea, tiene que haber una comprensión de lo que está pasando en el país, dado que, bueno, si alguien tiene las armas, justamente también es este poder, ¿no? El poder militar. Entonces creo que tiene que
que tiene que volverse a poner en la mesa quién está violando, quiénes son las organizaciones, ¿no? El aparato institucional, legal o no, pero que funciona, mayor violador de los derechos humanos. Y si es el ejército, eso se ha hablado, si es o no es, si es el Estado, o sea, si es el crimen organizado, quién es el responsable de la crisis, que además también me parece importante decir que efectivamente no empezó hace 5 años, ¿no? El tema de los derechos humanos se debate en México desde hace mucho tiempo, y ver esta agenda pendiente me parece importante. Bien. Juan Martín. Sí, yo complementaría, miren, como en todo crimen, una línea de investigación y de explicación, aunque no se llegue a la verdad, porque tengamos una verdad jurídica, es quien se beneficia. Y creo que el gran ganador de la elección o la reelección de Rosario Piedra es el ejército. Y por supuesto es su partido, en este caso el partido mayoritario. Por lo que comentaba mi compañera también, o sea, hay una narrativa de estamos defendiendo esta transformación, y en la famosa frase de amor con amor se paga y de que la lealtad al 99%, pues esos eran los criterios, sí, de un partido, de una visión, pero no de la ley. Por eso es que hablamos de la violación a la propia ley orgánica de la Comisión Nacional, a la violación que hicieron a la propia convocatoria que las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, a sus propios criterios de evaluación. Es decir, creo que cuando referimos que lo que viene es esto que vimos en esta sesión y al gran ganador, pues lo seguiremos observando. La propia Rosario diciendo con todo el cinismo y sin ningún tipo de rubor que en México no se violan derechos humanos, que el ejército ya no viola derechos humanos, que no hay militarización, cuando tiene la evidencia y las miles de denuncias y 0 recomendaciones. Sí creo que es evidente, no hay que sorprendernos de lo que vamos a ver, porque se superan cada día más. Es que este tema está buenísimo, pero pues hemos llegado al fin de este espacio. Marcela, Juan Martín, les agradezco haber estado con nosotros, y sí, realmente pues da coraje ver cómo se va degradando esta comisión. Muchísimas gracias a ambos. También muchísimas gracias a usted que está con nosotros aquí en A Debate, y le invito a que continúe en Mega Noticias. Con permiso, buen viernes.